Tengo un trabajo justo fuera del colegio y tuve que encontrar un nuevo lugar a corta noticia. Usando mis redes sociales, me encontré con un abogado a través de un contacto mutuo. Ellos tenían un apartamento vacío que había acabado de ser hecho disponible. El teniente anterior había sido evicto un par de semanas antes debido a la renta despejada, así que el apartamento ni siquiera había sido advertido. El apartamento estaba bien, pero toda mi atención estaba en mi nuevo trabajo. Bajé a la cama y a un computador, dejando 2 de mis 3 habitaciones vacías por el momento. No estaba seguro de si iba a quedarme allí a largo plazo o no, pero pensé que el tiempo decidiría. Terminé quedándome allí por varios años. Me quedé en mi trabajo, decoré el lugar y lo transformé en un propio hogar. Esas primeras semanas estresantes no se volvieron nada más que una memoria distante. Alrededor de 3 años después de emigrar, tuve que recopilar algunos objetos. Contacté a mi abogado para ver si había algún espacio para guardar. Me recordó que había guardería en el piso de abajo que no había usado. Ni siquiera sabía que estaba allí. No fue tan sorprendente, ya que estaba muy estresado cuando empecé. Aparentemente, el espacio había sido usado por el abogado anterior, quien podría haber dejado algunos objetos allí. No había tenido ningún uso para un espacio así antes, así que no pensé en preguntar. Así que, imagina mi sorpresa cuando llegué a la guardería, solo para ver un abogado de prueba de tráfico. Usando una llave que obtuve del abogado, desbloqueé el padlock y obtuve un más cercano. Era un abogado de prueba de tráfico de tamaño blanco, con el escrito de Mr. Mayhem en la parte de atrás de su cabeza, con una carpa negra. El abogado estaba desbloqueado y vestido, pero todavía tenía un sonrisa plástico en su cara. Sus ojos tenían estos pequeños puntos negros pintados. Parecía que había pasado un infierno y medio. Le pregunté al abogado de prueba de tráfico. Aparentemente, el abogado anterior lo usó como una especie de mascota. Lo trajeron para divertirse, para fiestas, bromas, ese tipo de cosas. Vi a un abogado de prueba de tráfico en la calle una vez. Mi abogado compartió. Era solo esta cosa graciosa que había obtenido de su trabajo cuando lo mejoraron a nuevos abogados. Probablemente tenía más de años. Llevé la guardería y desbloqueé mi material. Pensé en lo que hacer con Mr. Mayhem, y pensé que sería una pieza divertida para mi próxima fiesta de Halloween. Lo vestiría en algo y lo guardaría cerca de la entrada. Sería el hambre de la ciudad. Aún así, había algo inorgánico sobre ella. El modo en que sus juntos crecieron y se rompieron. Estaban fríos, pintados en gris. Los juntos sucios, quebrándose inesperadamente con cada pequeño movimiento. Mi primera fiesta de Halloween no es nada extravagante. Tengo un par de amigos juntos y nos vestimos. Luego nos metemos en uno de los clubes locales para una fiesta de costumbre. Es como una fiesta prefiesta, solo con unas personas o así. Me vestí con Mr. Mayhem en un costumbre de pirata barato y tenía su puesto cerca de la puerta con una taza de desayunos. Fui como el pingüino, pero todo el mundo me equivocó por el hombre de Monopoly. La gente vino alrededor a las. Mr. Mayhem era un granit. Solo hay algo de tontos y tontas que empujan a la gente de la manera equivocada. Es la cosa de Uncanny Valley, supongo. Fue el centro para muchas fotos esa noche. Cuando la taza de desayuno se empujó y la noche se volvió más oscura, nos fuimos a la fiesta, dejando a Mr. Mayhem cerca de la puerta. Me divertí mucho. Unas bebidas demasiadas. Hubo un poco de drama, con 2 amigos de mí hablando. Pero todo y todo, fue una buena noche. Un amigo de mí ganó el contesto de costumbre, con una especie de pesca iluminante. Fue una locura. Si tienes un costumbre que tienes que cargar baterías, lo has llevado a otro nivel. En ese momento, no podía decir que nada estaba mal. Pero si me escuchara un poco más cerca, podría haber escuchado una cosa o dos. Un golpe y un grito, que se escuchaba de atrás de la ventana, cuando algo se movió. El bounce mencionó a un chico vestido como un test de Crash en mí. Un silueto oscuro, justo fuera del verde de la ventana del baño. Al final de la noche, me fui a casa y agarré las llaves a mi puerta, solo para notar que ya estaba cerrada. Debería haberlo cerrado, pero pensé que hubiera perdido en toda la conmoción. Hice una buena prueba alrededor del apartamento, para ver que nada había sido robado. No había. Ni siquiera pensé en revisar por Mr. Mayhem. Si lo hubiera hecho, habría notado que no había nada al lado de la puerta, esperando para mí con pastillas. Habría notado que la bolsa había roto al lado, sacando tofías y caramels de mantequilla por el piso. Pero no. Mi cara se plantó en mi cama, y esperé otro día. No fue hasta la próxima mañana que noté que la bolsa estaba perdida. Envié un par de mensajes a los demás de la fiesta, preguntando si habían hecho algo con ella. Todo lo que recibí fue un resumido no en respuesta. Si nada, pensaban que había sido un propósito divertido. Revisé todo el apartamento y la guardería. Incluso pregunté a mi vecino de la puerta si habían visto algo. Nada.
Mr. Mayhem había desaparecido. No fue una gran pérdida o nada, pero no me gustó la idea de que alguien estuviera en mi apartamento por ninguna buena razón. Las cosas no desaparecen por nada. Si alguien quería un test de tráfico, podría haberlo vendido por unos cientos. En lugar de eso, me encontré corriendo de vuelta, creciendo cada vez más ansioso porque alguien estuviera en mi espacio. Incluso llamé a mi vecino para que cambiara las llaves. El sábado siguiente, Mr. Mayhem aún estaba desaparecido. Mientras aún estaba en mi mente, tenía cientos de más asuntos importantes en mi mano. Empezó a llover, y desesperadamente caminé por el parque. Estaba casi en la puerta del frente, y algo en el fondo de mi mente me pidió parar. Como una sensación de incertidumbre. Es difícil de explicar. Un desafío para mirarme un poco más cerca. Así que lo hice. Volviendo y mirando arriba, pude ver a Mr. Mayhem. Estaba en la pared del edificio de mi apartamento, con su cabeza en línea. Alguien debería haberlo llevado allí como broma. Parecía que alguien estaba a punto de salir de un edificio. Tenía que llevarlo abajo. No quería que nadie fuera accidentadamente traumatizado. Me dirigí directamente a la puerta de la escalera, cubriendo mi cabeza con una forma de archivo. La lluvia estaba desesperada. Algo se rompió en el pavimento justo enfrente de mí. Un golpe de plástico fuerte, mientras Mr. Mayhem cayó al suelo. Un par de pies más allá, y yo hubiera sido cruzado. Solo estuve ahí por un momento, escuchando la lluvia golpear contra el archivo en mi cabeza. Mr. Mayhem estaba intacto, pero el cuerpo estaba rompido. Cada extremidad estiraba en un ángulo innatural, pero eso no dejaba que ese sonriente se pintara. Estaba un poco tembloroso al tocarlo. Mi corazón se estiraba. Ese objeto era pesado, y había caído lo suficientemente lejos para hacer algún daño serio si me golpeara, lo cual casi lo hizo. Lo traje de vuelta al pavimento del pavimento. Tuve que mover algunos objetos y acabé poniéndolos sobre un sofá antiguo. Lo cerré con la llave, apagé las luces y cerré la puerta detrás de mí. Ya me olvidaría de ese objeto pronto. Me puse a dormir temprano esa noche. Me sentía con movimientos y ruidos, como si mi cuerpo todavía se recuperara de haber tenido a Mr. Mayhem caído al pavimento justo enfrente de mí. Me sentía ruido, como si no me hubiera acelerado aún. Estaba atrapado en altos movimientos, y se llevó a cabo hasta la próxima mañana. Me limpié mi cocina y mi cuarto antes de que incluso pudiera desayunar. Mientras estaba limpiando y alrededor del refrigerador, escupí algo que parecía una nota antigua, una tarjeta que debía haber estado atrapada en el refrigerador por el teniente anterior. No la dejes salir. Me quedé ahí, mirando la tarjeta por unos minutos, dejando que mi paranoia se rompiera. Traté de explicármelo, pero cada pensamiento se volvió recorriendo hasta un punto. Debe haber sido una razón por la que Mr. Mayhem se había dejado atrás. ¿Y qué sucedió con el teniente anterior? Durante los próximos días, pensé en cómo sacarlo de ahí. Pensé en llevarlo a la carga y dejarlo en algún lugar, pero no me gustó la idea de que se lo dejara. Podría quemarlo, pero tenía que conseguir un buen espacio para hacerlo. ¿Podría venderlo? Por supuesto. Eso tampoco me pareció responsable. Me quedé sin paciencia y ideas, así que finalmente decidí deshacerlo y dejarlo en el río. Preparé un saco con una llave, una tapa, un martillo y bolsillos. La próxima noche, empecé a trabajar. Me llevé Mr. Mayhem a mi auto y lo enterré en el tronco. No quería hacerlo en la luz del día, ya que el teniente todavía se veía como una persona y no quería tener que explicarme. Iba a conducir a un lugar claro cerca del río y a trabajar. No estaba lejos, pero tenía que cruzar la carretera. Fue un recorrido corto, pero tenso. Me sentí como si estuviera haciendo algo malo, como si Mr. Mayhem fuera una persona, en lugar de un teniente. Cuando cerré el tronco y me quedé detrás de la rueda, me robé a mí mismo. Al momento en el que me puse las llaves, obtuve este impulso extraño que debería haberme tapado las manos y pies. Y de nuevo, ¿por qué debería? Era solo un tonto. Me quedé atrapado, esperando 2 vueltas izquierdas separadas. Cada vez que me quedé, escuchando el ruido del motor, esperando escuchar un golpe, algo saliendo del tronco. Estaba esperando que la cosa hiciera algo. No era una cosa racional para escuchar, pero no podía ayudarlo. Y aún así, nada salió. Crucé la carretera, hice mi camino hacia el río y encontré un lugar a través de una salida donde no me preocuparía a nadie. Parqué mi coche, salí y respiré mientras abrí el tronco. Por un segundo de respiro, podía imaginar a alguien luchando allí, una persona viva, gritando y llorando. Lo miré mientras el tronco revelaba a Sr. Mayhem en todo su inanimado esplendor. No había nada que temer. Aún así, solo cortar algo con la forma de una persona iba a ser incómodo. Lo saqué al lado del río, sacé mis herramientas y miré bien. Puse el palo primero para romper los joints.
Eso lo haría más fácil de herir. La cosa era hecha para soportar la pena seria. Herirla no sería fácil. Empecé con la mano izquierda como una especie de prueba. Me sacé de los huesos y traje la herida. Tenía esta sensación enferma en mi estómago con cada golpe. Nunca oí hablar de herir las huesas, pero imaginé que era todo. Me sentí como un abogado. Y esos ojos pintados en plano. Solo pequeños puntos, pero los sentí aburridos en mi mente. Una imitación de un humano barato, pero humano sin embargo. Pasé un par de pasos y metí el palo directamente en su cara. Traje el palo abajo, paso tras paso, hasta que el abogado se rompió. La nariz se abrió hacia adentro y los ojos se dividieron en cuadros de forma de pájaros. Tomé piezas con mis dientes. Y me aburrí. Había algún tipo de padre en el interior que solo hacía que mi piel crezcaba. Había algo sobre la textura. Mi paws. Había un pequeño, blanco crecimiento. Un diente. Pasé atrás, mirando hacia el abogado rompido. Justo debajo de la superficie rompida, embebida en el interior, había un hombre muerto. Muñecado y seco dentro de los confines de una piel plástica. No podía respirar. Había estado ahí todo el tiempo, oculto, en pleno vista. Había tantas cosas que podía hacer que no podía empezar a formar un pensamiento coherente. ¿A quién le llamo? ¿Qué hago? ¿Podría ser culpable de algún tipo de daño? ¿Quién era el hombre en el interior? ¿Lo estaban perdiendo? Pasé atrás, rompiendo el abogado. Me cubrí con mi boca y tomé estos pequeños respiros micro, repitiendo, Dios mío, a mí mismo, de vez en cuando, como si el movimiento rompido deslizara una buena idea del fondo de mi mente. Decidí volver a mi auto y llamar a la policía. Me apuré, entré en el asiento del conductor y cerré la puerta. Le tomé mi teléfono, apunté a los servicios de emergencia y luego oí un clic. Me miré a la izquierda. Algo rápido se movió de mi camino y luego el mundo se volvió al revés en un sudden shock de dolor. Me derribé, dentro y fuera de la consciencia. Estaba en un lugar oscuro y cerrado. Debería haberme tomado al menos 10 minutos para darme cuenta de que estaba en el tronco de mi auto y el auto se movía. Pude escuchar la radio, a pesar de que estaba encendida. Tenía una herida en mi nariz y en mi ojo izquierdo y podía sentir mi sentido de equilibrio siendo el máximo. Llegué a mi teléfono, pero todavía estaba en el asiento del pasajero. Nunca conseguí llamar a los servicios de emergencia. En algún momento, el auto llegó a una parada. Oí abrir y cerrar la puerta del lado del conductor y el sonido de alguien caminando. Hubo un pequeño eco, sugiriendo que estábamos parados en algún lugar dentro, posiblemente en un espacio grande. No perdí ningún tiempo. En lugar de intentar abrir el tronco, me acercé y caminé hacia el asiento del pasajero. A partir de ahí, me centré en el asiento del conductor, cerré las puertas y me moví por mi teléfono. Al levantarme inmediatamente, pude ver que estaba en algún tipo de asiento. Era difícil de ver. Las luces estaban apagadas. Cuando sentí el metal frío del teléfono, lo agarré, lo cerré y apunté a los servicios de emergencia. No tomó mucho tiempo para que una voz llegara del otro lado. «¿He sido asesinado?», dije. «No sé dónde estoy, pero...». Si no hubiera hablado tan fuerte, podría haber escuchado los pasos volviendo. Si hubiera estado más atento, podría haberlo visto en el espejo trasero. Pero yo era tan fuerte y tan inatento, y fue a gran costa. Porque, cuando el operador me preguntó sobre mi ubicación, la ventana del operador se rompió en 1000 piezas. Algo me agarró por el cuello y la espalda. Un segundo más tarde, fui por la ventana y salí por el pavimento frío, alrededor de 8 pies. El teléfono se cayó al suelo cuando un pie de plástico blanco lo rompió. Al levantarme, lo vi en la vista completa. «¿Quién eres?» «Mr. Mayhem». Ahora revelando una sonrisa de muerte, salí. Llegué a mis pies y simplemente salí. Pude escuchar ruidos de plástico blanco detrás de mí mientras Mr. Mayhem seguía. Salí a través de una oficina abandonada y una habitación de almuerzo. Finalmente, abrí la puerta a un espacio indefinido, esperando que haya algo útil. Una pequeña habitación, llenada a lo máximo de plásticos. Al menos 50, estando pie a pie. Todos esos sonrisas pintadas y los ojos que parecían azules, todos mirando mi camino. No tenía tiempo para ver si eran como Mr. Mayhem o no. Entonces, en vez de volver, que tendría un final determinado, empujé hacia adelante. Puse mi camino a través de los brazos de plástico y de los brazos, manos y torsos. La mayoría eran solo casas vacías, listas para ser llenadas y usadas. Otras eran completamente funcionales. Pude haber espantado un par de cabezas mientras caminaba, pero no paré para ver. Pude escuchar los pasos que me seguían lentamente, y cuando me volví, me di cuenta de que no tenía ni idea de dónde iba. Solo un mar de criaturas blancas, sin nombre. Y una de ellas era algo más. Tenía miedo de moverme.
Podría estar limpiando contra esa cosa sin ni siquiera saberlo. Era un sonido muy suave, y era lo que sonaba como un pez roto estirado en el piso. Un sonido claro de un pez siendo levantado. Traté de hacer mi camino hacia la parte de atrás de la habitación para poder recorrerme. Cada vez que me miraba a los peces, solo para notar más de ellos con escarabajos en la parte de atrás de la cabeza. Mis aguas, señor Cayón. Todas hechas con escarabajos. Un pensamiento absurdo cruzó mi mente. Quizás no fuera el señor Mayhem, pero el señor Mayhew. Había sido un poco difícil de decir. Aún no había llegado a ello. Cuando empecé a recorrer los puntos oscuros de la habitación, haciendo mi camino hacia atrás de la forma en que venía, oí el sonido de un pez estirando contra el plástico y algo se acercaba. Tenía que evitar que me panique. No había ninguna idea de lo que sucedería si entraba allí. En lugar de eso, mantuve un ritmo tranquilo tratando de contar mis respiraciones. 1, 2. Estirando contra otro pez. Pair. Algo estaba extraño. No tenía una mano izquierda. Lentamente me devolví revelando la cara de un muerto. Señor Mayhem. Un impromptu pez de vidrio me cortó, rompiendo el borde del vestido y estirando contra la pared. Una mano izquierda sin manos me acercaba, pero lo sacaba. Me volví a la habitación y volví a la puerta. Acercándola y dejándola atrás de mí, la cerré. Lamento ver si había una llave, pero no había. Antes de poder hacer un plan, la puerta salió de sus hilos y se cayó en el suelo como un pinzuelo roto. Señor Mayhem se movió hacia adelante. Cada movimiento fue sudano y doloroso. Volviendo a la habitación, me di cuenta de que no podía salir de la habitación. Señor Mayhem era más rápido y más resiliente. Me agarraba a las espaldas. Tenía que haber algo. Algo. La llave de mi hija se cayó del cielo y se movía hacia atrás. Solo la espalda. Esa llave. Podría usarla. Estaba conectada a un pinzuelo en el medio del piso de la fábrica. Probablemente usaba equipamiento para moverse. Tenía que hacerlo. El timing tenía que ser perfecto. Si salí demasiado pronto o demasiado tarde, estaría terminado. Vi a señor Mayhem aproximándose paso a paso, sin mirar, ojos pintados reemplazados con soquetes oscuros. Luego, agarré el pinzuelo lo más duro posible, esperando contra la esperanza. El efecto fue inmediato. No había visto el pinzuelo al final. Estaba disparando a señor Mayhem. La llave estaba a salvo y se estaba aproximando. Pero no podía llegar más lejos. En lugar de eso, seguía agarrando y agarrando y agarrando. Cada golpe de la llave lo llevaba más alto y más alto en el aire, como si agarrara una bandera. Cuando la llave se agarraba en un bloque, señor Mayhem estaba a unos pies en el aire. No se movía. Incluso si no podía moverse su cara, podía sentirlo mirándome, flotando. Esto no iba a ser el final. Regresé al carro, llamando a los servicios de emergencia mientras limpiaba la herramienta rompida del asiento del conductor. Cuando me preguntaron por un lugar, noté algo en las paredes lejos. Una serie de ovales, en el borde de la puerta. 3, por ser exactos. Uno para Patty Waters y otro para John Calhoun. Y el último, para Samson Mayhew. Finalmente, la policía vino. Salí y caí contra la pared, rompiendo un montón de flores en mi camino. Solo senté allí, agarrando los pétalos de una flor blanca. Cuando los oficiales vinieron a preguntarme, intenté explicar que había sido asesinado y asesinado, pero no había manera de decirles que el cráter de mi cerebro lo había hecho. En lugar de eso, tuve que mentir. Tuve que decir que mi asesino de misterio había asesinado a ese dummy en el aire. No tomó mucho tiempo para que la policía encontrara no uno, sino 3 cuerpos. 3 trabajadores en la fábrica abandonada, todos supuestamente muertos y desaparecidos, rellenos en el panorama de los dummies de prueba del cráter que ellos mismos habían hecho hace décadas. Esto fue alrededor de 2 años atrás, en algún lugar en ese parque. No he visto ni oído nada acerca de esos dummies desde entonces. Creo que se han limpiado el almacén y creo que tenían algún tipo de especialista de forenses en vista, pero no había anuncios públicos ni acusaciones. Solo fui llamado una vez para hacer una declaración básica, pero no hubo seguimiento. He estado imaginando esos 3 dummies sentados, cerrados en algún almacén, simplemente tomando su tiempo. Ese cara muerto esperando mi vuelta. Ahora, la razón por la que escribo esto es por algo que he leído el otro mes. Había un artículo sobre un deslizamiento en el almacén de prueba del cráter que resultó en un oficial herido y un par de piezas de evidencia desapareciendo. Estos silencios fueron describidos como 2 hombres y una mujer. Fueron describidos como oscuros y con ropa blanca. Si yo fuese un hombre de acción, diría que no hay mucho tiempo antes de que empecemos a ver más de 3 de estos señores y señoras. Si no hubiera salido de allí, estoy seguro de que hubiera un almacén vacío que en el tiempo tendría mi nombre en él. Quizás. Aún lo es. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias.
¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo vídeo.